Pero muy buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Quiero darles la bienvenida a este espacio, esta noche, este foro empresarial que tenemos la noche de hoy. Seré la anfitriona de este gran foro que tendremos esta noche. Quiero felicitarte por estar aquí en este momento, precisamente para adquirir conocimiento de personas directamente que tienen un alto coeficiente en todo lo que tiene que ver con este tema, que es el gig economy. Así que te doy la bienvenida de nuevo, me presento, mi nombre es Ivonne Harman, así que muy buenas noches. Qué bueno, quisiera ver en el chat un poco de qué países y de qué lugares estamos conectados para ambientarnos un poco con toda esta información tan importante que vamos a recibir hoy de parte de nuestra invitada, la cual está de lujo. Así que, bueno, ¿de dónde estamos conectados directamente a este gran foro que tenemos el día de hoy? Quisiera ver aquí por el chat. Bogotá, Neiva, Villavicencio, bueno, nos acompañan de varias partes, de Cali, Panamá, bueno, de Estados Unidos, bueno, muy buenas noches, bienvenidos a este gran espacio. De Buga-Valle, Buenaventura, bueno, tenemos a toda Colombia y parte de varios países, varias ciudades, Barranquilla, excelente, me encanta, bienvenidos a todos, un placer tenerlos aquí. Así que bueno, quiero contarles un poco nuestra invitada del día de hoy a este foro tan importante y este foro que va encaminado directamente a todo lo que, bueno, hacia dónde se está transformando y hacia dónde va todo lo que tiene que ver con el mercado laboral. Y nada más ni nada menos, tenemos a una invitada totalmente enfocada y es una empresaria muy importante. De hecho, ella ha sido ejecutiva bastante prestante y ha sido muy reconocida a nivel nacional e internacional. Ella es ingeniera química, es especialista en marketing y de hecho mantenía directamente en el mundo ejecutivo, viajando por varios lugares del mundo precisamente por todo su conocimiento y toda su sapiencia. Es experta totalmente en crecimiento y manejo como tal de estrategias empresariales. Actualmente es empresaria y bueno, es madre, cabeza de hogar, tiene directamente una familia muy querida, yo la admiro muchísimo y bueno, ella directamente nos va a compartir una información bastante importante. Ángela, muchas gracias. Ángela Fernández, por estar esta noche con nosotros. Es todo un placer tenerte aquí. Y bueno, quiero darte la bienvenida y bueno, el espacio es tuyo. Bueno, Ivonne, muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial. Gracias por estas palabras y esa información que estás dando acerca de toda esta carrera empresarial que hemos venido llevando. Felicitaciones también a todas las personas que están conectadas en este espacio. Al equipo de trabajo y al equipo de profesionales que están haciendo este espacio tan maravilloso, lo cual nos permite a nosotros como profesionales ver quizá otros puntos de vista, ver hacia dónde se están moviendo nuestras carreras, eso en lo que nos especializamos durante 5 o 10 años, o quizá ya hoy lleves una carrera corporativa por más de 10 años, 15 años, 20 años, y estés revisando un poco acerca de lo que es tu carrera profesional y cómo ha venido migrando, y más ahora en esta época después del 2020, que muchas cosas cambiaron. Entonces, desde ya, bienvenidos, disfrútenselo. Hemos hecho como una especie de investigación de mercado acerca de ese concepto de la gig economy que ha venido como sonando, antes como que se escuchaba por ahí, pero ahora se ve muy marcado ese concepto. Y bueno, pues la idea es que podamos aprender todos un poco acerca de esta economía gig y cómo ha venido marcando el cambio en la fuerza laboral, en los profesionales, y no solamente en profesionales quizá que no tengan hoy empleo o que no hayan logrado ubicarse, sino en profesionales de muy buena calificación o muy bien cualificados, por decirlo así, que están hoy también trabajando en todo el concepto del gig economy y que son muy bien remunerados también. Entonces, pues yo les quiero contar un poco acerca de esa investigación
investigación de ese mercado que hemos venido haciendo, pues como ya Ivonne lo dijo, soy ingeniera química, pero aparte de eso, pues soy experta en marketing estratégico y a partir de eso, pues me encanta mucho lo que es la investigación, hacia dónde van los mercados, hacia dónde va el mundo laboral y pues parte de eso es la labor que hacemos día a día en esa construcción de esos equipos profesionales para llevar nuestra profesión también a un altísimo nivel. Entonces, bueno, les voy a compartir una presentación que hice para ustedes y hablar un poco acerca de lo que es esa transformación del mercado laboral. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos visto afectados o beneficiados por esta situación de pandemia y cómo hemos visto que las plataformas digitales se están marcando un antes y un después en las personas que se despertaron a hacer eso. Y eso es un concepto bien interesante y hablar de ese gig economy a veces decimos, bueno, pero ¿qué es eso? ¿De dónde salió esta frase? Y cómo empezó a crecer esto en la economía. Y pues básicamente el concepto de geek hace referencia a una jerga musical que usaban, pues digamos que un concepto como jerga de bolos con el que los artistas de jazz se ganaban la vida cobrado tras diferentes actuaciones o tras diferentes espectáculos que ellos hacían. Entonces eran trabajos basados en pequeños encargos. Entonces de ahí viene el concepto de geek. Y bueno, ya la parte de economy, pues es todo lo que es la economía de esos pequeños encargos. Sin embargo, el concepto hoy en día es un poco más amplio, ¿sí? Y los profesionales cualificados son muy bien pagos en este concepto del gig economy. Entonces, hacia allá está migrando el mundo. Incluso ahorita vamos a ver cómo las grandes compañías con las que quizá nosotros hemos tenido alguna relación comercial o alguna relación laboral han venido migrando a ese gig economy. Y también pues contarle que este concepto ya de lo que es el gig economy nació en Estados Unidos en medio de la crisis del 2007, de todo lo que era la burbuja inmobiliaria, y en ese momento existió esa necesidad de un cambio de paradigmas económico y laboral, lo cual impulsó esa nueva forma de hacer negocios. Entonces, un poco los profesionales cuestionados o las personas que venían haciendo negocios cuestionados acerca de esa crisis del 2007 empezaron a buscar negocios alternos que les permitieran a ellos desarrollarse, tener ingresos extra y de esa manera pues poder tener diferentes fuentes de ingreso. Y eso pues fue básicamente lo que sucedió. Ahora, 2007 estábamos en crisis, pero hoy precisamente voy a hablar desde el 2020 hacia acá, venimos en una crisis financiera debido a la situación pandémica que nos ha puesto también a evaluar este concepto y casi que a que tome mucha fuerza desde el punto de vista laboral. Entonces, hacia allá vamos un poco. La gig economy también es conocida como la economía a demanda, es decir, los trabajos que se van haciendo, que van saliendo, que las personas van consiguiendo, trabajos temporales, tareas específicas. En esta gig economy también entra todos los freelance. Incluso hay un estudio bien estructurado que habla de que todas las compañías que están haciendo outsourcing hoy para las grandes macroempresas también hacen parte de esta economía gig. Y la fuerza laboral ágil también se llama porque son personas que hacen trabajos muy rápidos, si bien son llamados también trabajos esporádicos, son personas que hacen trabajos muy rápido. También es llamada la economía de plataformas y el trabajo por desempeño. Esto ya venía usándose mucho en las compañías que empezaban a pagar por objetivos. Y si bien usted tiene un contrato laboral con estas compañías, también venía trabajando en esos objetivos. Pues yo también les quiero contar un poco aquí de mi experiencia. Yo trabajé 15 años en la industria farmacéutica. En los últimos años digamos que desarrollé un mercado como gerente de mercadeo regional atendiendo diferentes países y el trabajo allí
sí era un trabajo por desempeño, todo mi ingreso estaba ligado al desempeño de objetivos. Entonces estábamos como ya migrando a lo que era un trabajo por desempeños, a tener tareas específicas, a economía de plataformas, y la economía geek es la que marca los nuevos modelos de negocio. Es decir, desde 2007 acá ha sido esa economía que ha empezado a modelar esos modelos de negocios del siglo XXI, por decirlo así. Entonces, es bien interesante ver que no es solamente un trabajo de freelance y trabajos esporádicos, sino que definitivamente hay personas muy bien cualificadas, como se los dije al inicio, que están teniendo muy buenos ingresos gracias a esta economía geek. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Me encanta un poco hablar de la estadística, pero antes de eso les quiero contar cuáles son esas ventajas de trabajar bajo este formato. Primero, es que las personas que trabajan en este formato y que les va muy bien, predomina la innovación. Si usted tiene una idea innovadora de negocio que genera valor para el mercado y que usted sabe que va a suplir una necesidad o que va a crear una necesidad, es allí donde usted va a tener un éxito en esta economía geek. Proporciona flexibilidad laboral. ¿Cuántos de nosotros que hemos sido empleados hemos querido tener tiempo flexible en nuestra empresa? Poder decir, bueno, yo trabajo muy temprano hasta las 2 de la tarde y en la tarde puedo organizarme, es decir, tener total autonomía de nuestro tiempo. Esto lo permite la economía geek, puede atravesar fronteras, no solamente las personas hoy son contratadas en la ciudad donde se encuentran, sino que ya la globalización entra a ser parte importante de lo que es esta economía geek y empieza a traspasar esas fronteras y empezar a tener quizá contactos y negocios en diferentes partes del mundo. El trabajo llega por mensajes, cada vez se hace más relevante todas las plataformas donde se hace mensajería instantánea, donde te puedas contactar y ofrecer tus servicios. Y también pues cada vez alcanza más sectores. Quizá al principio de esto de la economía geek se ve, o los freelance se veía muy enfocado a compañías de publicidad, a compañías que vinieran desarrollando algo que la compañía no quería tener dentro de su empresa, pero que lo quería tener con un externo, pero hoy se hace cada vez más marcado incluso en modelos de negocio de fuerzas comerciales, en compañías que quieren tener toda la parte financiera a través de un outsourcing o también dentro de esto enmarcado del gig economy. No se crean vínculos laborales, los pagos se hacen online, casi que no tienes contacto directo con las personas y facilita el contacto entre el consumidor y el productor. Es decir, que hay digamos que una tendencia muy fuerte a lo que es conocer el consumidor final. Y ese gig economy ha hecho que las relaciones y la intermediación ya no se haga tanto, sino que se eliminen todas esas intermediaciones y tú conozcas ese consumidor final. Entonces, también digamos que una característica particular de las personas que trabajan en este gig economy son empresas donde el trabajador, la marca y la empresa son la misma persona. Y es allí donde empezamos a decir, bueno, yo soy empresario, pero también soy la persona que hago la contabilidad o la persona que estoy vendiendo, la que estoy cobrando, soy el gerente general. Es decir, son personas que son muy pues, multifacéticas y que al mismo tiempo están desarrollando su propia marca. Conocer un poco de lo que es la gig economy y el mundo es quizá abrir un poco nuestra visión acerca de esta economía gig, y es hablar un poco de algunos estudios de negocios de algunos, digamos, sectores o revistas reconocidas que hablan de cuáles son las personas que eligen esta modalidad de trabajo. No necesariamente lo hacen por falta de oportunidades de empleo, aunque esta sí ha sido una de las mayores detonantes del crecimiento de esta economía, pero las razones tienen que ver más con flexibilidad en el horario y balance entre trabajo y vida personal. Entonces veamos un poco lo que ocurre a nivel mundial. 84% de la población de Asia por lo menos ha estado o está en
gig economy, es decir, ha tenido ingresos alternativos hacia la población más grande del mundo y el 84% ha estado o tiene el concepto clarísimo de gig economy y desarrolla alguna de estas actividades. En Europa están también muy cerca, el 80% de la población desarrolla o ha venido estando en esta economía de la gig economy. En América del Sur estamos un poco más bajos, pero ahorita les voy a mostrar un poco esos indicadores de esas grandes compañías latinoamericanas que han venido creciendo y el 54% de la población hoy desarrolla o sea, está incluido dentro de esta gig economy y Estados Unidos un 47% de la población hoy está en esta gig economy. Entonces cada vez hay más personas desarrollando este tipo de economía, más personas de nivel profesional y de nivel socioeconómico también. Vemos grandes gerentes desarrollando estos modelos de negocio. Bueno, a ver, permítame un momento. Quiero confirmar si me están escuchando bien, sí, porque por ahí vi una manito levantada. Entonces, Sí, se te escucha perfecto, Dani. entonces seguimos con las estadísticas porque, bueno, para un buen ingeniero hay unos muy buenos números. Hablar un poquito también, y se los quise colocar acá tal y como estaba la imagen, y estas son las principales, las razones por las cuales las personas hacen este modelo de negocio. Entonces, una de las principales, y acá está algo súper interesante porque a veces creemos que este modelo de negocio no es para mí, porque yo ya soy o de la generación de los baby boomers o de la generación X o de la generación de los millennials. No, vamos a ver un poco acá ese análisis por esas tres generaciones. Y básicamente acá podemos ver que para esas tres generaciones, una de las primeras cosas que les interesa es tener dinero extra en sitio. Y aquí está muy marcado, los millennials son los que mayor interés tienen de ganar un dinero extra. Pero el resto de generaciones, los boomers y la generación X, no estamos muy lejos, estamos en un 55% de los encuestados que queríamos dinero extra gracias a esta economía. El balance entre la carrera y las necesidades familiares, es decir, como tener un equilibrio de la vida, acá podemos ver algunas cifras bien interesantes, donde para los millennials puede llegar a ser muy importante. Y vemos acá también los boomers que están muy cerca y los que no, bueno, los millennials acá podemos ver que no son los que están muy enrolados en el balance entre la carrera y las necesidades de la familia, pero pues también tienen un muy buen porcentaje. Tener autonomía y control, que a veces decimos no, y incluso hace parte como de esos memes, que ser su propio jefe, pero básicamente cuando uno es autónomo y no tiene un control de un jefe, pues también hace parte de esa economía y de lo que buscan las personas que ingresan a esta economía. Y básicamente pues allí podemos ver que los que ganan acá para no tener jefes es la generación X, es decir, los ochenteros, yo hago parte de esa generación. No es que no me guste el control, pero sí básicamente esto está enmarcado en que no nos gusta un poco tener jefes, sino más bien ser un poco autónomos. Tener un camino para tener más ingresos también es una de las razones por las cuales hacemos gig economy, y recibir mientras estamos buscando mejores oportunidades de trabajo también hace parte de hacer parte de esta economía geek. Acá algunas otras estadísticas interesantes, y es que 57.3 millones de personas en Estados Unidos hacen freelance o hacen parte de esta economía, y para el 2027 serán 86.5 millones, según un estudio del Upwork. Entonces, allí estamos viendo cómo viene migrando esa fuerza laboral. Casi un tercio de la fuerza laboral en el mundo, es decir, el 31%, prefiere la flexibilidad y libertad de trabajo independiente. Yo no sé cuál sea tu forma de elaborar, tu forma de trabajar, pero qué delicioso sería poder ser autónomo y tener un negocio organizado. Y durante la pandemia alcanzó la cifra de 3.2 millones de gig workers registrados en América Latina. En el caso, por ejemplo, de México, que es un país un poco de referencia por
densidad poblacional y porque tiene muchas, digamos que mucha idiosincrasia latinoamericana, el crecimiento neto fue del 12% y el marketplace superó los 220,000 gig workers. Es decir, que ha venido creciendo también y esas personas quizá hoy tengan un trabajo, pero quieren tener un negocio alterno y allí vemos un crecimiento bien interesante. Bueno, otra parte de las estadísticas es que esta parte de lo que significan los números es muy contundente para poder identificar oportunidades en esta economía. Para el, para el 44% de los trabajos de la gig economy, estas actividades son su fuente principal de ingresos. 36% de los trabajadores de Estados Unidos participan en la gig economy a través de su actividad principal o secundaria, ni siquiera terciaria. Habían algunos estudios de modelos económicos el año pasado que se vio como tan afectada toda la economía y decían que uno debería tener su empleo si lo tiene, un negocio de emprendimiento, pero sobre todo tener un negocio que funcione desde casa. Y cuando tenemos esos tres, podríamos decir que estamos garantizando que nuestra economía está un poco segura, sí, dependiendo del modelo de negocio en el que estés, pero que estás un poco garantizando que el empleo, tu emprendimiento y un negocio que te funcione desde casa. Y bueno, eso es parte de lo que se está hablando. El indicador mensual de registros también se ubicó en niveles históricos en el país, pues digamos que en el caso de México, a crecer en abril un 77% respecto al promedio de registros nuevos previos a la crisis del COVID. Es decir, en abril del año pasado ya había un crecimiento significativo y después del COVID, pues esta migración a la gig economy se ha venido aumentando debido a toda la situación económica, donde reducen salarios, donde quizá se quedan sin empleo o hay una incertidumbre total en lo que va a pasar con tu empleo o con tu cargo. ¿Quiénes hacen parte de esta gig economy entonces? ¿Quiénes son los grandes? ¿Quiénes son esas compañías gigantes que han venido desarrollándose? Entonces, compañías y sectores gigantes que crecieron con la gig economy. Bueno, hablamos de grandes compañías como Amazon, que en las últimas revistas y en los indicadores económicos vemos todo el tiempo Amazon. Vemos una compañía como Uber, que si bien en esta época de pandemia no le ha ido como muy bien, pero es una de esas compañías que creció desde el 2007 en esa crisis económica y es una compañía que se posicionó muy bien y ha venido creciendo en esta economía geek. Mercado Libre, Rappi, todo lo que son los freelance han venido también tomando mucha fuerza. Antes la gente decía, no, es que yo soy freelance y como que no se sentía muy bien ubicada, pero hoy en día cobran mucho valor y las empresas están valorando mucho estos freelance para poder tener negocios o para poder tener trabajos ágiles, enfocados y no tener un proceso de contratación un poco más largo. Y bueno, también algo que encontré dentro de los estudios es la industria del network marketing hace parte en gran medida de esta gig economy. Si bien no es 100% gig economy, tiene algunas, digamos, algunas facetas que la caracterizan en ello y valdría la pena también revisar pues todo lo que significa este sector del network marketing. Entonces hablemos un poco de algunas de esas compañías que han venido creciendo y sobre todo en esta época de pandemia, donde vemos que quizá ellos ni siquiera se lo esperaban, pero hoy son las gigantes de esta gig economy. Hablemos de Mercado Libre, que pues para los que estamos en Latinoamérica la conocemos muy bien y sale una noticia en una de las principales revistas de Colombia donde dice Mercado Libre le hizo jaque mate al 2020 y reina en el e-commerce. Duplica sus ventas y factura el año pasado más de 60,000 millones de dólares, es decir, duplicó sus ventas. Es la compañía con mayor valor en bolsa en Latinoamérica. Y el mercado, o sea, el mercado, nosotros los consumidores, la volvemos la compañía más valiosa de América del Sur, superando a compañías como General Electric y Spotify. ¿Cuánto tiempo lleva Mercado Libre versus esas, pues por ejemplo el caso de General Motors lleva muchos años, pero gracias a haberse reinventado, a estar en esta economía geek, ha venido creciendo de una manera importante. ¿Qué hace el diferencial? Los productos, la plataforma y que tiene un modelo de conexión de esa gran mega tendencia de la conectividad.
Vámonos con algo que también es muy colombiano, que es domicilios.com. Domicilios.com tuvo el año pasado un crecimiento de servicios del 50.6. Ni siquiera fue el 10 o el 20, que es lo que uno podría decir un crecimiento sostenido. Creció el 50.6 y se inician aliados con digamos que alianzas estratégicas con grandes superficies. ¿A qué me refiero con esto? Es que ya entonces los dueños de Olímpica, los dueños del Éxito, los dueños de esas grandes compañías que venían trabajando no en Gig Economy, sino en el mundo tradicional, empiezan a llamar a domicilios.com a decir, yo quiero hacer parte de su plataforma, quiero que incluya mis productos en su plataforma, y es por eso que cada vez las grandes empresas del mercado tradicional están migrando, o más que migrando, teniendo la opción de la Gig Economy. ¿Por qué? Porque el consumidor está buscando logística sin contacto y domicilios.com pues lo ha hecho muy bien. Vean estas estadísticas tan interesantes. Bueno, yo creo que todos tenemos la aplicación de Rappi. Si no la tiene, lea un poco acerca de ello, porque es una compañía bien interesante. Fue la aplicación más usada durante la pandemia. Dentro de todas las aplicaciones que hay para este tipo de servicios, ella se llevó el 61% de participación de todas las aplicaciones que se usan acá en Colombia. Lo llaman el gigante de los 1001 brazos. Y quiero contarles que la visión de ellos era tener una tiendita de 500 productos, así lo denominan ellos. Pero con todo este cambio, con todas esas herramientas que ellos presentaron y con migrar rápidamente a esta, digamos que a reaccionar rápidamente y reinventarse, hoy en día es una compañía valorada en más de $1.000 millones y es una compañía que es la compañía unicornio de Colombia. Y entonces digamos que allí hay un tema muy interesante en lo que es el crecimiento acelerado de compañías que están en esta economía, ¿sí? No sé cuántos de nosotros quisiéramos a veces como profesionales, y perdón que lo diga, pero a mí también me sucedía que a veces como profesionales decimos, no, pues yo quizá quiero tener mi propia empresa o quiero trabajar en una muy buena compañía que me dé muy buenos beneficios, pero hoy quizá la opción también sea entrar en estos modelos económicos y analizar un poco más cómo puedo yo tener impacto. Y bueno, la industria del network marketing, como les dije, también hace parte de esta gig economy, y acá algunas cifras que también son bien interesantes. Al menos 10%, porque hay muchas empresas, vale la pena revisarlas, al menos 10 empresas logran ingresos mensuales récord de todos los tiempos en mayo. Es decir, a mayo del año pasado ya tenían ingresos récord. 28% se mantuvieron estables o disminuyeron un poco. 28% de las compañías. El 12% mostró un crecimiento de un solo dígito, es decir, tuvieron un crecimiento de 8, 9, dependiendo del portafolio de productos y también de, digamos que, de la infraestructura, de todo lo que ello representa. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que el 60% de estas compañías creció en 2 dígitos o más. Eso quiere decir que ahí puede haber una oportunidad. Si usted hoy no tiene una idea quizá innovadora a través de una plataforma como Rappi, como domicilios.com, como Mercado Libre, valdría la pena que evaluara esta. Hay muchas otras dentro de Gig Economy, o quizá usted sea su propia marca y usted preste sus servicios con un valor agregado y satisfaga la necesidad del mercado. Entonces, acá hay 4 como sectores en los cuales puede haber una oportunidad bien interesante en estos modelos de negocios de la Gig Economy. ¿Qué oportunidades presenta la Gig Economy tras este COVID-19 que a veces decimos, bueno, pero 2021 pensábamos que eso iba a ser el año pasado, quizá hace un año estábamos pensando, no, vamos a estar un mes en casa, vamos a estar 2 meses, y así se nos pasó el año y ya llegó el 2021 y seguimos como en la misma dinámica de qué va a pasar. Entonces, ¿qué oportunidades hay tras esta Gig Economy con todo lo que es este COVID-19 y todo lo que va a ser el post-COVID-19? Y acá quise colocar estas 5 como características porque cuando las leí me sentía como cuando digamos, como están mis amigos que hoy todavía pues hacen parte del mundo corporativo, y es que ahora que estamos en casa no tienen un jefe, pero tienen varios clientes.
No tienen horarios, pero tienen deadlines, es decir, días de entrega, fechas de entrega. No tienen necesidad de ir a una oficina, trabajan desde casa, taller o workstation. Manejan su marca personal utilizando las redes sociales y su labor está orientada a piezas, es decir, a entregables. No sé, alce la mano aquí cualquiera de ustedes o escriba así si se siente identificado y usted hoy, siendo empleado de una gran compañía, tiene estas casi que estas mismas características. ¿Sí? Entonces usted dice, o sea que hoy ya estoy haciendo como parte o estoy moviéndome en eso de con características de la economía geek, pues sí, hoy ya estás haciendo parte como de esos comportamientos que tienen los geek workers. Bueno, entonces hablar un poco de cuáles son esas oportunidades. Primero, trabajos puntuales sin exclusividad. Entonces, una de las principales diferencias entre ser autónomo y freelance o un trabajador geek es que estos últimos a menudo se encargan de la colaboración mucho más puntuales, es decir, trabajos un poco más específicos. Suelen ser contratados por plataformas o aplicaciones, entonces allí tienes que entrar a evaluar cómo podrías tú ofrecer tus servicios si quieres entrar en esta parte del gig economy. Se va transformando los modelos de negocio de empleo temporal a empleo parcial. Y de hecho, yo le he puesto algo un poco más adicional y es que ya no se volvieron empleos temporales, sino que ha venido siendo de manera constante y desde el 2020 ha venido siendo este gig economy una constancia pues acelerada. Empleos considerablemente menos estructurados, tremendamente flexibles, no se requiere como que usted tenga que estar con el código de vestir y con el horario, sino que casi que usted maneja su agenda y también digamos que no están con esos estándares habituales que maneja el mundo corporativo. Eso es lo que tienen los trabajos puntuales sin exclusividad. Ay, perdón que me atrasé por acá. Lo siguiente es la dualidad de la gig economy. ¿Qué tiene que ver ese concepto de la dualidad con esas oportunidades que representa? Y básicamente es que podría dar cabida a la conciliación laboral, la autonomía, el propio control de la carrera profesional. Hoy, más que nunca, uno si tiene una carrera profesional debe ser como autónomo en la economía de esa carrera y cómo esos estudios que tuvo los saca a flote y hace valer las horas, hombre, que usted dedica. Y ya más allá de trabajar por horas, es por trabajar por desempeño. En este modelo de negocio no se mide por cuántas horas usted trabaja, sino por digamos, los trabajos que usted entrega. Y las plataformas digitales han ayudado mucho a acelerar esta tendencia de la dualidad en la gig economy y debido a la pandemia, algunos pues digamos que se sienten desprotegidos porque hay mucha incertidumbre en volver a recontratar. Dentro de esa dualidad también existe no solamente si soy freelance o si soy gig worker, sino en esa dualidad también existe una incertidumbre con todo lo que son los sistemas pensionales, la parte de salud, es decir, la carga prestacional, cómo nosotros empezamos a ser autónomos en esto también y viene un factor muy importante que como lo vimos los millennials son los que más trabajan en ello y es el tema de aporte a pensiones, aporte a cesantías, que en muchas ocasiones se ve disminuido o digamos que hay un poco de riesgo, están en proceso quizá de legalizar todo lo que tiene que ver digamos que con ese parámetro. La otra son las empresas, la economía geek para las empresas, cómo ha venido incursionando, ya lo vimos en un ejemplo anterior con domicilios.com, cómo las compañías van migrando a esto de la economía geek y las grandes compañías están sacando partido de esta tendencia, señores, créanme que sí, a veces pensamos que esto digamos que de la economía de los mandados, por decirlo así, se ha vuelto una economía bien interesante para las grandes compañías. ¿Por qué? Porque permite acceder a una red de talentos un poco más amplia. Antes las compañías como que tenían ya un filtro para poder hacer sus contrataciones, pero hoy esa red se ha ampliado y han tenido la oportunidad de conocer un poco más de talentos, personas brillantes que
pueden hacer también trabajos y que a partir de eso pues también tienen sus propias herramientas. Si tienen que hacer un trabajo digital, pues no tienen que suplirlos de computador ni de herramientas digitales, sino simplemente le pagan por el servicio. Esto está transformando las organizaciones y el trabajo en las empresas, y a través de la proximidad, la flexibilidad, la personalización, los giggers, como son llamados también, pueden establecer relaciones duraderas con ese empleador y de esa manera lograr tener contratos permanentes de esos trabajos que ellos vienen haciendo. Pues sin lugar a dudas, esta es la evolución del clúster de empresas pequeñas y medianas que han venido incursionando en este contexto del gig economy, en esta nueva tendencia del post-COVID. Y bueno, la otra es el trabajador, el lado del trabajador. ¿Cómo el trabajador hoy puede hacer parte de esta gig economy? Primero que todo porque lo puedes hacer en tiempo parcial, no necesitas hacerlo en tiempo al 100%, puedes tomar pequeñas horas del día para incursionar en esta industria, permite diversificar clientes, elegir los proyectos que tú quieres trabajar, definir tarifas también de tu profesión o de los trabajos que vas a hacer y ganar, pues digamos, un poco de autonomía, de flexibilidad. Y pues el gran desafío de todo esto es la seguridad o la estabilidad de los ingresos, ¿no? Que tienes que tener un muy buen producto para que sea amado y necesitado por la industria, para que tus ingresos pues se puedan sostener. Pero allí, pues como lo hemos podido ver, hay una amplia oportunidad, hay mucho crecimiento. Entonces, ¿cómo entrar a la gig economy? Es una de las grandes preguntas que nos hacemos las personas que hemos trabajado en el mundo corporativo y que no nos hemos movido al mundo corporativo, y es cómo entrar a esa gig economy. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es, desde lo que nosotros tenemos como expertise, encontrar una idea de negocios inteligente, ¿sí? Quizá una idea no extra, digamos, algo que no se haya hecho, pero sí algo que genere valor, como ya lo hemos dicho, algo que quizá puedas crear una necesidad y de esa manera poder ofrecerle ese producto a ese mercado objetivo. Hacer un plan de negocios y un plan de gastos de lo que va a ser esa construcción de esa idea de negocios inteligentes. Y también para entrar en este modelo de gig economy quizá tengas que evaluar todo lo que es el apalancamiento, que muchos de nosotros desde el mundo laboral no conocemos ese concepto. Eso da para otra conferencia, todo lo que es el concepto de apalancamiento, pero básicamente es como quizá hoy desde mi profesión no tengo toda la capacidad financiera, me apalanco, por ejemplo, en bancos, me apalanco de una compañía que tenga la infraestructura, que tenga todo el capital financiero, el músculo financiero para poder llevar a cabo esa idea de negocios inteligente que tú tienes para ofrecerle al mercado. Y a partir de eso, pues algunas conclusiones. La gig economy está creciendo y no muestra signos de desacelerarse. Sí, es decir, esto entró de nuevo en auge gracias a la crisis del 2020. Independientemente de la edad o las razones para elegir trabajar dentro de ella, hay aspectos positivos y negativos. Es decir, no es una economía perfecta, pero es una muy buena opción para las personas que queremos emprender y quizá no tengamos todo el tiempo para desarrollar. Y por acá. Ya. La economía gig ofrece flexibilidad, una opción para trabajar dentro de nuestra especialización, en equilibrio entre trabajo y la vida, pero trabajar en sus propios términos puede traer desafíos financieros importantes que deben abordar ¿Qué está haciendo? para lograr sus objetivos. Señorito. Ya, bueno, para lograr objetivos Chao. y mediano plazo. Bueno, ya, por acá ya estamos de nuevo. Trabajar con un profesional financiero puede ayudarlo a lograr el bienestar financiero con confianza y asegurar el futuro de su negocio. Y la gig economy especializada podríamos llamarlo la vacuna
para esta dura recesión que estamos viviendo. Y la tecnología del trabajo remoto hace que este sea un tema del presente y ya no solo del futuro. De hecho, grandes compañías venían trabajando en proyectos de 2 a 5 años para colocar a todos sus empleados o parte de sus empleados de manera remoto, y entonces lo llamaban la compañía con oficina virtual. ¿Sí? Y así empezaron a pensar en proyectos y empezaron a ser pilotos. Hoy el piloto ya se volvió todas las personas. Existen muchas, de verdad, señoras y señores, muchas oportunidades en esta economía geek para poder emprender, para no dejar nuestra fuerza laboral solamente en manos de nuestro empleador. ¿Sí? Para tener nuestra fuerza laboral autónoma, para manejar nuestra economía de manera autónoma y no esperar a ver si es que la empresa me va a seguir, digamos, renovando el contrato o no, sino siempre tener diferentes fuentes de ingresos que nos permitan a nosotros, pues, tomar algunas decisiones. Digamos que esto en términos generales es lo que es la gig economy y lo que representa en términos de oportunidad. No me quiero ir sin antes pues dejarles una frase que a mí particularmente me conecta mucho, y es elegir un trabajo que me guste y no tendré que trabajar ni un solo día de mi vida, porque eso es parte de la decisión que yo tomé hace más o menos unos 5 años, donde tomé la decisión de incursionar quizá en modelos de negocio que estuvieran dentro de esta economía geek y tener mi empleo tradicional y empezar a construir de esa manera, y así poder no dejar mi economía en manos de un empleador, sino poder moverme y diversificar mis ingresos. Entonces, bueno, espero que esta información haya sido valiosa para ustedes. Me encanta poder estar esta noche acá, poder compartir con ustedes parte de esa investigación. No soy la experta en Geek Economy, pero me tomé el tiempo de investigar un poco acerca de ella y ver cuáles eran esos desafíos y cuáles eran esas oportunidades quizá para ti o para mí, que somos ingenieros, abogados, contadores, administradores de empresas, médicos. Es decir, en esta industria o en esta economía geek hay oportunidad para todos, porque todos podemos todos los días hacer de nuestra profesión una mejor versión para darle al mundo. Entonces, bueno, Ivonne, pues gracias de verdad por la invitación al espacio, y pues no sé si haya alguna pregunta. Muchas gracias a ti, Ángela. La información estuvo sumamente contundente. Todos aprendimos un poco directamente de toda la investigación que has hecho. Y no, directamente, pues tenemos el espacio abierto. Precisamente si hay alguna pregunta por parte de los asistentes que tengan Activen alguna el chat. inquietud, por favor escribir en el chat y podemos hacer aquí con nuestra experta en la materia directamente la resolución de aquella pregunta. Y Ángela, no, demasiado importante lo que has dicho, porque básicamente, pues lo que decías, ¿no? El 31% casi de toda la fuerza laboral directamente está buscando flexibilidad y libertad e independencia como tal, y no estar dependiente precisamente de pues una sola fuente de ingresos, sino directamente tener diversificación, y hacia eso va orientado el modelo de negocios que precisamente nos estabas comentando, el modelo económico, perdón, y que pues básicamente se basa en la autonomía y se hace a través precisamente de tres aspectos muy importantes que resalto, que de hecho de los cuales tomé nota, es encontrar una idea de negocio demasiado contundente, que precisamente con la cual se puede evaluar para que uno pueda tomar la decisión y ser partícipe de esto que es pues la economía allí, hacer el plan de negocios y evaluarlo directamente, y también pues tener en cuenta todo el apalancamiento, que pues es algo indispensable y fundamental. Así que no, la información estuvo espectacular. Muchas gracias por toda tu entrega. Voy a revisar acá en el chat si tenemos alguna pregunta de alguno de nuestros 114 participantes para pues socializarla y directamente transferirles aquí la información de parte de Ángela. Así que bueno, estoy revisando aquí el chat, parece que no hay preguntas hasta el momento. Ángela, antes de cerrar el espacio, me gustaría qué aspecto o directamente qué tip o algo adicional que tú nos puedas entregar para tener en cuenta qué evaluar directamente en una oportunidad para ser partícipe de esta GIG Economy. Tienes el micrófono cerrado.
Bueno, Ivonne, una cosa que uno tiene que evaluar quizá en el momento de tomar la decisión de hacer un negocio o de colocar una oportunidad en manos de alguien es, es mirar referentes de éxito. Digamos que eso es como mi experiencia y lo que yo siempre he hecho. ¿Quiénes han tenido éxito en esa, digamos que en esa forma o en ese producto que yo voy a entregar? Y de esa manera empiezo a revisar cuáles son esas actividades que ellos hicieron o están desarrollando un poco para apalancarme. Es decir, hoy en día no se trata del que tiene la información, tiene el poder. Hoy en día se trata de cómo a través de esta economía, que también se llama la economía colaborativa, empezamos a revisar qué podemos hacer juntos, qué podemos hacer desde nuestro profesionalismo. Quizá Ivonne es contadora, por aquí hay un abogado, por aquí hay un ingeniero, y cómo unimos fuerzas y sacamos adelante un proyecto. Yo creo que esa es una parte y es un paradigma que nosotros los que hemos venido trabajando en la parte corporativa tenemos que empezar a cambiar. Y no es que yo soy único y yo soy el que tengo la información y yo pues soy el diferencial, sino más bien cómo desde lo que yo tengo puedo aportar y empezamos a desarrollar un proyecto en conjunto. Hoy en día esos son los negocios, o sea, digamos que eso está cogiendo mucha fuerza y las personas y el mercado afuera está buscando eso, está buscando comunidad, está buscando gente exitosa que quiera y ellos quieren unirse a personas exitosas. Es un poco quizá lo que yo te podría decir. Y tal cual, muchas gracias, Ángela. Y bueno, esto es un aspecto a tener en cuenta por cada uno pues de nosotros si queremos ser partícipes directamente de este modelo económico. Así que bueno, sí, voy a revisar por último vez aquí el chat. Si hay, no hay muchos agradecimientos, Ángela. Yo te transmito en general el agradecimiento de todos. Gracias por tenerte en este espacio. Esperamos tenerte prontamente de nuevo y bueno, escucharte, que es todo un placer. Así que, bueno, quiero ya despedir este espacio, darles las gracias a todos por precisamente estar aquí, por haber estado estos 50 minutos escuchando información contundente y con lo cual nosotros podemos tomar acción importante para cambiar nuestra vida y nuestra economía. Así que una feliz noche para todos, bendiciones y nos vemos en un próximo foro. Que estén muy bien. Bueno, que estén muy bien, adiós.